Rayos. Charles tiró el bisturí sin decir palabra. Se quitó los guantes y los tiró a la basura. No puedo hacer esta cirugía. Que Alex se hiciera cargo. Habían pasado 20 minutos desde el accidente de Yvonne, y mi tranquilo y sereno esposo finalmente mostró una grieta. Detuvo mi cirugía urgentemente y comenzó a darles la espalda a todos, fingiendo que no oía con calma. Sin embargo, sus manos ligeramente temblorosas lo delataron. Yvonne estaba en apuros, y estaba tan preocupado que estaba a punto de volverse loco. Deseó poder volar a su lado en un instante. Doctor Charles, su esposa tiene el corazón muy acelerado y está muy nerviosa. ¿Seguro que quiere irse ahora mismo? Sentí un leve dolor en el pecho. Con calma le dije a la enfermera, está bien, cualquiera puede operar. Todos en el quirófano me miraron con compasión. Yo solo sonreí. El día que Yvonne regresó, supe que mi matrimonio con Charles había llegado a su fin. Al pedirle a Charles que abandonara a la moribunda Yvonne y me operara, no pudo aceptarlo. Yo tampoco quiero confiarle mi vida a alguien así. La puerta del quirófano se abrió silenciosamente. Una figura alta con mascarilla entró. Era Alex, el colega de Charles. Se cruzaron y Charles dijo, la cirugía de Chloe, cuento contigo. Si no me voy ahora, podría arrepentirme el resto de mi vida. Al escuchar sus palabras, mis lágrimas corrieron silenciosamente. ¡Qué vergüenza, Chloe! ¿Estás siendo abandonado otra vez porque lloro? De repente una sombra se posó ante mis ojos. Un bisturí frío me presionó la piel. El doctor Alex, habitualmente distante y taciturno, habló con calma. ¿Por qué lloras? Conmigo aquí no morirás. La cirugía duró 2 horas. Cuando salí, ya era de noche. Empezó a llover con fuerza por la ventana. Alex se quedó a mi lado hasta asegurarse de que mi condición era estable antes de irse. Cuando Charles llamó, el efecto de la anestesia acababa de desaparecer y yo sudaba frío de dolor. Contesté el teléfono y se oyó una voz femenina vivaz y coqueta. Lo siento, cuñada, no sé cómo sus amigos se equivocaron. Solo tuve un pequeño raspón. Pero Charles vino corriendo sin pensar en la gravedad. Ya lo regañé. Entonces sus bromas juguetonas llegaron por teléfono. Tienes más de 30 y sigues siendo tan impulsiva. ¿Crees que esto fue cuando tú y yo salíamos? Queda una taza de té con leche, tráela para disculparte con tu cuñada. Se oyó un crujido al otro lado, como si Charles le hubiera quitado el teléfono. Te lo he dicho muchas veces, si no quieres que la herida se infecte, quédate quieta. Acaba de ser operada y no puede tomarte con leche. Es todo por ti. Al otro lado de la línea, todo estaba en paz, pero el hermano de Charles se sintió profundamente ofendido. Acabo de decir que tuviste un accidente de coche, y colgó el teléfono con ansiedad. De repente el dolor en la herida le provocó náuseas. Sentía una opresión en el pecho y me dolía. Cuando pensé en pedirle a Charles que me ayudara a conseguir analgésicos, me tragué las palabras al instante. Colgué el teléfono en silencio. La enfermera empujó la puerta, me dio una pastilla y sonriendo, dijo, el doctor Alex te recetó analgésicos. Tómalos y trata de dormir temprano. Como todavía tenía que trabajar, me dieron de alta a los 3 días. Al salir del hospital, el coche de Charles estaba aparcado afuera. Abrí la puerta del copiloto instintivamente. Un leve jadeo se escuchó desde adentro. Solo entonces vi a Yvonne apartarse del asiento del conductor. Su cuello despeinado, combinado con una mirada ligeramente provocativa, me dejó paralizada. Cuñada, lo siento, no fue mi intención, parecía que estaba a punto de llorar. Charles se quitó los mechones de pelo enredados en su reloj. Su tono era frío con un tinte de reproche. ¿De qué tonterías estás hablando? No dejes que tu cuñada lo malinterprete. Después de decir eso, Charles me explicó que ella había recibido algunas cosas y que su cabello se había enganchado en mi reloj. Sabía que Charles no me mentía. Siempre había sido honesto y directo. Antes de casarnos, Charles me lo dijo claramente, tuve una relación anterior, pero después del matrimonio te seré fiel. Pero a veces, ese límite se difumina. Se convierte en terreno fértil para la ambigüedad. ¿Cómo ahora? Me tragué la amargura en el corazón. Charles, hablemos.
No quiero que nadie más esté presente. Quizás mis emociones inquietaron a Yvonne. Se mordió el labio. Charles, creo que tomaré un taxi a casa. Mi cuñada parece molesta. Charles se mantuvo tranquilo y firme. ¿Puedes caminar solo? Yvonne estaba pálida, forzando una sonrisa. Lo intentaré. Pero no se levantó de inmediato y se quedó sentada esperando. Incluso Charles me miró. Su mirada era tranquila y profunda, igual que siempre. Pero de alguna manera supe que Charles quería que dijera algo. Preferiblemente algo más educado y razonable. Pero no quería soportar semejante agravio. Me hice a un lado en la puerta y le dije a Yvonne, sal. Hay muchos taxis en la intersección. Yvonne se puso rígida, con los ojos enrojecidos, y se fue. Me senté en el asiento donde ella había estado. El ambiente en el coche era sofocante. Después de un largo momento, Charles finalmente habló con suavidad, no hay necesidad de que descargues tu enojo con ella porque me fui. Sabes, llamaron de urgencia y solo estaba en una consulta de rutina. Cualquiera en mi lugar se habría ido. No tenía fuerzas para preocuparme por lo que realmente estaba pensando en ese momento. Simplemente me sentía agotada. Charles, divorciémonos. Charles frenó a fondo y todo en el coche se cayó al suelo. Frunció el ceño ligeramente. Chloe, ¿por qué haces esto? ¿Es solo por Yvonne? Soporté el dolor sordo de la herida y dije, sí, es por Yvonne. De repente un grito de dolor se escuchó desde fuera de la ventana. Con el claxon de un coche, Yvonne se cayó en la esquina. El punto más visible, claramente visible desde allí. Miré a la multitud que se agolpaba fuera de la ventanilla y sonreí con sarcasmo. Tu Yvonne se ha caído, ¿no vas a ir a ver cómo está? Charles se estremeció, arrancó el coche y dijo, estás a punto de divorciarte de mí, ¿cómo puedo molestarme con una forastera? De camino a casa, el ambiente se volvió gélido. Cuando llegamos a casa, Dumpling se acercó solo y nos maulló a los dos. Este es el gato que Charles me regaló el año en que nos casamos. Normalmente cuando dormimos a Dumpling le gusta dormir entre él y yo. Charles se quedó mirando a Dumpling un momento, luego se agachó para levantarlo con un tono de impotencia. Dumpling, mamá y papá se pelearon. ¿Puedes hacer que mami perdone a papi, de acuerdo? Dumpling, comprensivo, maulló una vez y me miró. Así es como Charles siempre intenta reconciliarse después de cada discusión. Él sabe que me ablando cada vez que veo a Dumpling. Pero esta vez apreté los labios y no dije nada. Charles bajó la cabeza voluntariamente. ¿Tomaste los analgésicos que Alex te recetó a tiempo? ¿Le pediste que te los recetara? Charles arqueó una ceja ligeramente, ¿o si no? ¿Crees que ya no te quiero? Charles se inclinó para besarme, sus largas manos ahuecando mis mejillas, las frías yemas de sus dedos provocándome un hormigueo. Chloe, no soy tan tonta como para arruinar nuestro matrimonio. Perdida en mis pensamientos, escuché su suave susurro junto a mi oído, pórtate bien, no te divorcies, ¿de acuerdo? Nada bien. Nada bien. Si Yvonne hubiera regresado hace 3 años, no me habría importado. Después de todo, Charles y yo nos conocimos por casualidad. Una familia de eruditos y una familia de médicos. Antecedentes muy similares. Sin embargo, nuestros sentimientos eran superficiales. Soy profesora universitaria y Charles está ocupado con su trabajo. Durante el primer año de matrimonio, las citas eran escasas. No recuerdo cuando empecé a sentir simpatía por Charles. Quizás fue un amor que creció con el tiempo. Quizás fue aquella noche lluviosa cuando tuve un accidente de coche y el agresor me insultaba furiosamente. Charles vino bajo la lluvia. Un respetable profesor de medicina, que luchó ferozmente contra el agresor por mi bien. Tenía heridas en la cara, me secó las lágrimas con un tono impotente pero indulgente. ¿Por qué lloras? Chloe, siempre puedes contar conmigo. Sin embargo, este hombre en quien confiar apareció en el círculo social de Yvonne, solo 3 días después de que me dieran de alta del hospital. Ese día, acababa de terminar la clase y estaba en la oficina buscando agua. Cuando abrí Momentos, la publicación de Yvonne apareció de repente y sin previo aviso. Tenía una venda nueva en la rodilla. El texto decía,
El precio de perderme a mitad de camino es que el gran profesor venga personalmente a cambiarme el vendaje. Después de un rato borró la publicación y volvió a publicar otra. La regañaron. La próxima vez me quedaré donde estoy y esperaré obedientemente a que regreses. Iba acompañado de una selfie adorable. Pura y dulce con los labios ligeramente hinchados. Parecía un gatito consolado tras haber sido agraviado. En la esquina de la foto estaba el reloj que Charles se había quitado. Me temblaba ligeramente la mano al dejar la taza. No fue hasta que un colega a mi lado me gritó que me sobrepuse a la náusea indescriptible. Reconocí la esquina de la foto, la mesa. Era la casa de los padres de Charles. Él había traído a Yvonne a casa. Mis padres siempre decían que tenía un fuerte deseo de venganza. Cuando era niña y me mordía un perro, intentaba devolverle el mordisco. Había llegado a tal punto que no tenía motivos para contenerme. Me gustó mucho la publicación de Yvonne y comenté abajo, ¡qué bonito reloj! Entonces puse mi teléfono en silencio. Después de terminar la clase con mis alumnos, ya era casi mediodía. Abrí el teléfono y vi que Charles me había llamado 7 u 8 veces e Yvonne 3. Ya los había borrado de mi círculo social. Charles volvió a llamar. Su tono era de impotencia. Chloe, ¿por qué no contestas el teléfono? Hoy es lunes, tengo que dar clase a mis alumnos. Se atragantó un momento y luego recordó que nunca contesto llamadas en clase. En los pocos segundos de silencio pensé que intentaba averiguar cómo explicármelo. Pero ser el primero en hablar solo lo hizo más sospechoso. Esperé en silencio. Al poco rato se oyó el llanto de Yvonne. Lo siento, cuñada. Hace mucho que no veo a mis tíos, así que vine a visitarlos hoy. Charles estaba allí, así que me ayudó a cambiar el vendaje. No discutas con él por esto. Sonreí, ¿cuál de tus ojos me vio discutiendo con él? Eres tan culpable, no has hecho nada vergonzoso, ¿verdad? Charles habló con calma, recordándome, Chloe, tus padres están cerca, cuida tus modales. No hizo nada malo y no merece tus acusaciones. Quizás había guardado silencio demasiado tiempo. Charles estaba un poco inquieto. ¿A qué hora sales del trabajo? Te recogeré para ir a casa a comer dumplings. Mamá los preparó ella misma. Sentí una opresión en el pecho, respiré hondo y sonreí. Charles, ese hogar la tiene a ella, no a mí. La respuesta fue un largo silencio. No sabía que Yvonne había puesto el altavoz. Mi voz resonó en la sala. Toda la familia la oyó. A Charles se le acabó la paciencia, así que con frialdad dijo, vale, lo que quieras, y colgó primero. Esta debería ser la primera guerra fría entre Charles y yo en los 3 años que llevamos casados. Ni temprano ni tarde. Ocurrió justo cuando se estrenaba la obra de Yvonne, Reunión Lovers. Los profesores de la oficina no paraban de elogiar la obra. Escuché que trata sobre reencontrarse con un ex, muy conmovedor. Mucha gente se reconcilió con sus exparejas después de verlo. Me olvidé de todos los chismes y fui al hospital de Charles con una pancarta. Alex contestó. Charles no está. ¿Por qué no vienes otro día a dárselo en persona? Llevaba una mascarilla azul claro, la piel pálida y fría, las manos metidas en los bolsillos de su bata blanca, tan distante como siempre. Sonreí y le dije, esto es para ti. Gracias por operarme la última vez. Alex me miró con esos ojos claros. No dijo mucho y colgó la pancarta en la pared. Le pregunté de nuevo, doctor Alex, ¿debería ir con usted para que le quiten los puntos? Charles está ocupado, así que venga conmigo. Charles definitivamente no tiene tiempo. Durante la Guerra Fría, regresó a casa de sus padres. Su horario en la clínica aumentó de 2 veces por semana a 4. Sin embargo, nunca me contactó. Probablemente esperaba que yo diera el primer paso y lo visitara en el hospital. Pero no fui ni una sola vez. En cambio, elegía los momentos en que él no estaba y dejaba que Alex se encargara de mis citas de seguimiento. Medio mes después, Charles, incapaz de soportarlo más, me llamó. ¿Por qué sigues yendo a ver a Alex? Una cita de seguimiento /invertida. Mi horario de consulta es de lunes a jueves, y tú eliges específicamente el fin de semana para verlo para una cita de seguimiento /invertida.
Sonreí. ¿Qué te pasa hoy? ¿Por qué estás tan enojada? Tengo que dar clase a mis alumnos de lunes a jueves. ¿Cuándo tendría tiempo? La voz de Charles era gélida. Chloe, ¿sabes lo que haces? Hay gente así. Cuando se distancian de una relación, se vuelven paranoicos pensando que su pareja será igual que ellos. Le sugerí amablemente que reprogramara el horario de su clínica para el fin de semana. Charles guardó silencio. La obra de Yvonne estaba programada para el fin de semana. No soportaba perdérsela. Colgué el teléfono y levanté la vista para encontrarme con la mirada tranquila y fría de Alex. Me quedé un poco desconcertado. ¿Qué pasa? Alex bajó la mirada, sus finos dedos rozando suavemente mi historial médico. Chloe, te han recetado somníferos 3 veces esta semana. No puedo darte más. No pasa nada, puedo dormirme como si estuviera borracha. Gracias por estos últimos días. Alex se quedó mirando mi sonrisa forzada y de repente preguntó, ¿te apetece tomar algo esta noche? ¿Qué? Se quitó los guantes de goma y se levantó. El departamento está cenando, Charles también debería ir. Así fue. Como esposa de un médico, era normal que asistiera a su cena. Así que acepté y fui encantada. Casualmente Charles siempre estaba allí antes, pero esta noche no vino. Al verme llegar con las manos vacías, todos sus compañeros me miraron con compasión. Durante la comida, Alex estuvo muy atento conmigo. Intencionalmente o no, el vino que Alex me puso a mi lado era suave y delicado, nada áspero. Pronto, empecé a sentirme un poco mareado. Casi al final, sonó de repente el chat de trabajo de estos colegas. El teléfono de Alex se iluminó, a mi lado. Entonces vi el mensaje. Era Charles de espaldas a la cámara, cocinando en la cocina. La foto fue retirada menos de 30 segundos después de ser enviada. Charles explicó en el grupo, lo siento, mi esposa solo bromeaba. De inmediato, todas las miradas en la mesa del comedor se centraron en mí. La escena se sumió en un silencio absoluto. Sabía que Charles se había pasado de la raya. Como un tren suspendido en el aire, disfrutó de la emoción sin precipitarse al abismo. Estaba en casa de sus padres cocinando para Yvonne, que estaba de visita. No puedo cuestionarlo. De lo contrario, se consideraría un problema irrazonable. En realidad, debería haberlo esperado hace mucho tiempo, ¿no? Ya he aprendido a aceptar estas cosas con calma y ya no me duele el corazón. Después de la reunión, todos decidieron que Alex me llevara a casa, ya que estaba de camino. Antes de subir al coche, varias compañeras de Charles se acercaron a consolarme. No le des demasiadas vueltas, solo descansa bien primero. Bebí bastante agradeciendo a todos, aturdido. Luego apoyé la cabeza en la silla y me quedé dormido. Alex conducía a paso firme. No fue hasta que el coche se detuvo abajo y me llamó que desperté de mi sueño. No supe cuándo mi teléfono se había deslizado hacia Alex. Instintivamente extendí la mano para recogerlo, y mi pelo se enganchó en el reloj de Alex. La situación era ridículamente cliché. Reía y lloraba a la vez. Perdón, yo. Alex se quitó el reloj e inmediatamente puso distancia entre nosotros, lo que me facilitó soltarme el pelo. Antes de que pudiera agradecerle, la puerta del coche se abrió de golpe desde afuera. Un viento frío entró a raudales. Charles estaba en la puerta con la voz serena como la calma antes de la tormenta. Chloe, será mejor que me expliques claramente qué hacías. Probablemente fue la primera vez que Charles perdió el control delante de mí. Su voz apenas contenía la ira. Me agarró con fuerza de la muñeca y me sacó a rastras del coche de Alex. Ya estaba casi sobrio, mirándolo con calma, me soltó. No he hecho nada. Lo he visto todo. Por primera vez, una leve ira se reflejó en el rostro sereno del Dr. Charles. De repente recordé el día del alta, una escena casi idéntica. Una sonrisa sarcástica se dibujó en la comisura de mis labios, mi cabello se enredó en su reloj, no me malinterpreten. Probablemente Charles también recordaba ese día. La expresión de enojo se le quedó congelada en el rostro. Su reacción instintiva todavía me repugnaba. Porque sabía que si de verdad era inocente, después de decir esto sin duda me lo presentaría.
Decir que él e Yvonne eran inocentes es armar un escándalo irrazonable. Pero Charles no lo era. Estaba nervioso, presa del pánico, y me soltó sin decir palabra durante un buen rato. Así que en el momento en que Yvonne se acercó a él, pensó de verdad en tener un gran reencuentro con ella después de una larga separación. También pensó en abandonar sus responsabilidades como esposo, sujetar a Yvonne contra el asiento y besarla con fiereza. Fue mi apariencia lo que le devolvió la conciencia de esposo, que era tan inútil como la mierda de perro. Me volví con calma y le di las gracias a Alex. Charles y yo aún tenemos cosas que discutir. Ten cuidado al regresar. Alex asintió y se fue. El silencio era aterrador. Ignoré a Charles y me di la vuelta para caminar hacia la escalera. Chloe, hablemos. Charles intentó apartarme, pero de repente me giré y le di una bofetada fuerte. El crujido de la bofetada resonó por el pasillo. Los agravios y la ira reprimidos durante tanto tiempo estallaron en un instante. Pensé en su espalda al salir de la mesa de operaciones, recordé el miedo y la impotencia de ser abandonada por mi esposo. Temblando de ira, dije fríamente: Charles, no te atrevas a tocarme, me das asco. No sé cómo se lo explicó Charles a la familia. En cualquier caso, Charles tomó la iniciativa de poner fin a la Guerra Fría y regresó. Le compró a Dumpling un montón de juguetes y lo llevaba delante de mí todos los días. El mismo truco de siempre: Chloe, ¿me sostienes a Dumpling? Tomé a Dumpling y distraídamente lo froté un par de veces. Justo cuando creía que lo había perdonado, sonó el timbre. Mis padres aparecieron en la puerta. Chloe, oí que se van de viaje de negocios. Dumpling, llévenlo y cuídenlo primero. ¿Cuándo volverán? Aún no lo sé. Mamá y papá notaron la incomodidad entre nosotros y, en silencio, recogieron a Dumpling y se fueron. Tras cerrar la puerta, vi la cara pálida de Charles. Tiré al suelo el juguete que me acababa de dar. Piensa en el divorcio. Dumpling y yo, el resto se lo dejamos al abogado. Fue solo en ese momento que Charles se dio cuenta de que hablaba en serio. Su actitud amable desapareció. Dijo con frialdad: no estoy de acuerdo. Chloe, Yvonne y yo somos inocentes. Si no te gusta, puedo cortar todo contacto con ella. Mientras quieras, mientras seas feliz, te seguiré la corriente. ¿Cómo volví a ser la irrazonable? Saqué una silla y me senté con tono ligero. Charles, ¿a quién le importa quién te gusta? Quiero el divorcio, no será solo porque estoy harto de ti. Las siguientes palabras de Charles se le quedaron atascadas en la garganta. Me acusó, ¿es por Alex? Tomé un sorbo de agua. Charles, no seas irrazonable. Alex y yo somos inocentes. Si no te gusta, puedo cortar todo contacto con él. Mientras te divorcies de mí sin problema, te seguiré la corriente. En menos de un minuto, le devolví sus propias palabras. Por primera vez vi una mirada de desesperación en el rostro de Charles. Pero perdí el interés en discutir con él. Sea lo que sea que estés con Yvonne, yo estoy con Alex. Inocente y sincero. Cuando te decidas, hablamos. Esa frase sarcástica congeló por completo nuestra relación. Charles se negó a divorciarse y llegamos a un punto muerto. Sin embargo, pronto experimentó la amargura de dispararse en el pie. Mientras le llevaba la comida a Alex, en los momentos en que defendía a Alex delante de él, o quizás por la herida, cuando le enviaba un mensaje de WeChat durante las comidas, las emociones reprimidas de Charles finalmente explotaron. Golpeó los palillos frente a mí. Chloe, ¿qué quieres que haga exactamente? Ya dejé de contactar a Yvonne. ¿Cuánto tiempo vas a seguir armando un alboroto? El teléfono que me pasó estaba lleno de mensajes largos y suplicantes de Yvonne. Charles, por favor, hazme caso. ¿Te estás vengando de mí por haber roto contigo? Me equivoqué, ¿vale? Seamos solo amigos de ahora en adelante. Me portaré bien y no volveré a perturbar tu vida. También dejé mi teléfono sobre la mesa. Yvonne tiene malas intenciones contigo, ¿no es justo que la ignores? ¿Por qué debería renunciar a mi médico de cabecera solo porque la rechazas? El historial de chat entre Alex y yo era perfectamente normal. Cita de seguimiento el sábado. ¿Sigue doliendo la herida? Mucho mejor.
Entonces prepárate para que te quiten los puntos. Bien. Charles no encontró ninguna falla, pero como cirujano, el mayor problema fue que su esposa fue a otro cirujano para que le quitaran los puntos. Sabía lo que Charles quería decir y lo interrumpí antes de que pudiera hablar. Tú no me operaste, así que no te molestes con el tratamiento posterior. Soy de los que les gusta llegar hasta el final. Charles estaba sentado en la sala. Llevaba mucho tiempo sin hablar. No sé si fue por mi enfado con él, pero después de cenar, mi bajo vientre se volvió insoportablemente pesado e hinchado. Sin dudarlo, agarré mi abrigo y planeé ir al hospital. Charles levantó la vista, vio mi rostro pálido y me preguntó: ¿qué te pasa? Evité su contacto y abrí la app de transporte. Charles vio que mi destino era el hospital, cogió su abrigo y dijo: es muy tarde, no conseguirás transporte. No te resistas, yo te llevo. Decía la verdad. Justo cuando terminó de hablar, sonó su teléfono. El nombre de Yvonne apareció en la pantalla. Quizás por instinto de supervivencia, agarré el teléfono y le colgué. Charles, no me siento bien, llévame al hospital. Entonces Yvonne volvió a llamar. Contesté de inmediato. Si llamas una vez más, te destrozaré con mis propias manos. Dicho esto, arrojé el teléfono con fuerza contra la pared. La pantalla se hizo añicos. No sé qué me pasaba, tenía la frente cubierta de pequeñas gotas de sudor. Charles ya no dudó y me ayudó a salir. Al pasar por la puerta, se agachó para recoger el teléfono roto. En ese momento, la pantalla se iluminó. Yvonne envió un mensaje: Charles, si esta es tu elección, sería mejor que desapareciera de este mundo. La expresión de Charles cambió de repente, olvidó lo que debía hacer, marcó un número, se vistió y salió corriendo. Incluso se olvidó de cerrar la puerta. El fuerte ruido encendió las luces del pasillo. El vecino abrió la puerta y me miró con curiosidad. No aguanté más y me arrodillé en el suelo. Por favor, llévenme al hospital. No sabía que estaba embarazada. Y estaba a punto de perder el embarazo. Cuando Alex llegó, justo escuchó al médico preguntar: ¿quieres quedarte con el bebé? Si no actuamos ahora, será difícil salvarlo. De hecho, de camino hacia aquí, ya tuve una premonición. Yo también lo había decidido. No. Alex se detuvo en la puerta. Quien entró era una enfermera de su departamento. Una hermana mayor muy cariñosa. Creyó que Charles y yo habíamos discutido. Mientras me animaba a calmarme, tomó mi teléfono y llamó a Charles. El asunto del niño requiere una cuidadosa consideración. ¿Dónde está Charles? Ni siquiera le importa que su esposa esté así. En la mentalidad de la generación anterior, tener un hijo es una decisión conjunta de la pareja. De repente me sentí muy cansado. En ese momento, ya no tuve fuerzas para resistir. En cuanto se conectó la llamada, la voz de Yvonne se escuchó primero. Un poco ronca. Chloe, siento mucho haberte dejado estar tan engreída durante tantos días. Charles está en mi cama ahora mismo. Lo hiciste enojar. Estaba muy apasionado conmigo hace un momento. La expresión de la compañera cambió y colgó rápidamente. Cuando recuperó el sentido e intentó devolver la llamada, el teléfono estaba apagado. Ya me había acostumbrado a las miradas compasivas de los demás y sonreí con calma. Lo siento, hizo trampa y los avergoncé a todos. Es lo mejor, después de todo, el hospital es un hervidero de chismes. El doctor Charles, que siempre parecía tan recto y honorable, que se haya expuesto un escándalo en público significa que sus días de infortunio están cerca. El procedimiento del aborto espontáneo duró poco. Me apoyé en el pasillo del hospital mientras Alex comentaba las precauciones con el médico. Después se sentó a mi lado y me ofreció una taza de agua caliente. Sentí el calor de su palma, gracias. Doctor Alex, me aproveché de usted de alguna manera. Si le causé algún problema, lo siento mucho. Alex miró con calma la noche que se extendía por la ventana, no había nada que lamentar. Chloe, no soy un niño despistado que no entiende nada. ¿Qué? Al verme mirándolo sin pestañear, Alex se levantó y dijo con naturalidad: no es nada. La enfermera vendrá más tarde para llevarte a la sala de espera de Charles. Charles se enteró de mi embarazo al día siguiente.
Cuando llegó corriendo al hospital, yo acababa de salir de la sala. Chloe, dijo Charles con urgencia, acercándose rápidamente y acariciándome la cara con cuidado. Sus ojos delataban un inconfundible alivio. Tenemos una hija. Probablemente no se dio cuenta de que aún llevaba consigo el perfume de Yvonne. Fruncí el ceño. ¿De dónde oíste eso? Me lo dijo la enfermera. La enfermera era la mujer bondadosa que lo llamó anoche. Charles tiene la costumbre de escuchar solo a medias, supongo que no podrá cambiar eso. Yvonne apareció detrás de Charles sin que nadie se diera cuenta. Su dulce sonrisa ocultaba celos y provocación. Cuñada, ¿supiste que estás embarazada? Anoche Charles incluso vino a verme. Debía estar loco. Debió de pensar que estaba haciendo un comentario críptico en público. Emocionada, ¿verdad? Pero lo que no sabía era que sus palabras de la noche anterior se habían extendido por todo el hospital durante la noche. En ese momento varias personas detrás de ella se dieron cuenta de repente de la verdad y sacaron sus teléfonos para señalar y susurrar. Confirmaron que ella era la amante descarada por la llamada. El ambiente en la escena era un tanto extraño, Yvonne se quedó atónita por un momento, pero no le dio mucha importancia. De repente me pareció ridículo. Charles frunció el ceño. Chloe, ¿de qué te ríes? ¿Nadie te dijo que aborté? La expresión de Charles se endureció. ¿Qué quieres decir? Al ver mi sonrisa burlona, Charles se endureció y me espetó con frialdad. Chloe, ¿qué derecho tienes a tomar decisiones por tu cuenta? Soy tu marido. La escena se sumió de repente en un silencio inquietante. No pude reprimir el sarcasmo en mi voz. Aún recuerdas que eres mi esposo, pero, ¿qué hacías anoche cuando te llamé? La mirada de Charles se ensombreció. ¿Llamaste? Sí, respondió Yvonne. Dijo que estaba siendo muy cariñoso con ella en la cama y me pidió que no te molestara. Una ráfaga de suspiros irrumpió en la escena. Esta señora es realmente arrogante. Charles se quedó paralizado. Su mano temblaba mientras miraba a Yvonne, cuyo rostro estaba lleno de terror. Eso dijo. Yvonne palideció. Solo entonces se dio cuenta de que la forma en que la gente a su alrededor la miraba era extraña. No sabía qué había pasado, solo negaba con la cabeza con ansiedad. Está mintiendo, no lo hice, Charles, no lo hice. Dije con calma que no solo yo la oí, sino que tus colegas también. Charles, tu ama es tan arrogante, ¿cómo tienes la cara de esperar que me quede con tu hijo? Yvonne se derrumbó. Lloró desconsoladamente y huyó presa del pánico entre los señalamientos y susurros de todos. Charles parecía aturdido, permaneciendo inmóvil durante un buen rato. La noticia local se difundió rápidamente. Esa tarde los chismes corrieron velozmente del círculo médico al mundo del teatro. El chat grupal estaba lleno de comentarios desagradables. Yvonne está tan orgullosa de ser la otra mujer, tan atrevida, ¿por qué no lo dice en vivo? Cuando actúa en obras, les dice a todos que no los agregará a WeChat, tan arrogante. Resulta que solo es una mosca sucia. Al día siguiente, cuando fui al hospital a buscar medicinas, me encontré con Yvonne con los ojos rojos e hinchados. Yvonne me detuvo, rogándome que la perdonara. Chloe, no hay necesidad de armar tanto alboroto, ¿verdad? Mientras me ayudes a aclarar las cosas, dejaré a Charles. ¿Aclarar qué? Solo fingir que nunca dije esas cosas, ¿de acuerdo? Lloró desconsoladamente. No puedo permitirme perder mi trabajo. La agarré del pelo con tono tranquilo. Yvonne, te lo dije, te haría pedazos, ¿verdad? La arrastré a la oficina de Charles. Te daré una oportunidad. La evidencia está en mis manos. Ya sea que pierdas tu trabajo o que Charles pierda el suyo, ustedes dos lo resolverán. Pero te sugiero que te sacrifiques. Primero porque lo amas tanto y segundo si Charles pierde su trabajo mantendrás a tu querido hermano. Ese día a través de una puerta cerrada, oí a Charles rugir casi descontroladamente, con el corazón tan tranquilo como el agua. Yvonne parecía llorar. Charles, soy yo la que es demasiado posesiva. Odio a esa mujer, no quiero que te tenga. Está claro que somos la pareja perfecta, ¿y por qué? Dijo Charles con frialdad. Basta. Solo eres una amante.
Yvonne gritó con incredulidad, Charles, no dijiste eso. Se nota que me amas. ¿Por qué no iba a amar a mi esposa y a amarte a ti? ¿Estoy loca? Al oír las palabras casi burlonas de Charles, Yvonne se derrumbó y luego se divorció. Viviremos en otro lugar. Puedo ser tu esposa. Charles dijo fríamente, olvídalo. Lo arruinaste todo para mí. No puedo permitirme mantener a alguien como tú. Verás, mientras no afecte sus intereses, el primer amor es hermoso. Pero una vez que lo pierde todo, el primer amor se convierte en una mierda. En realidad, solo lo decía por diversión. No quiero dejarlos ir. Después de que Yvonne se fuera, entré y le tiré los papeles del divorcio en la cara a Charles. No quiero mudarme y no quiero verte, así que no vuelvas a esa casa. No discutas conmigo, no quiero que las cosas se pongan feas. Charles se quedó allí sentado, pálido, sin decir palabra. Al llegar a casa, tiré todas las cosas de Charles. Le envié varias cajas con su ropa personal a Yvonne. Incluso le envié un mensaje. Todo tuyo, suficiente para un mes, diviértete. Desde que Yvonne actuó en obras de teatro, era muy popular. Los entusiastas internautas habían descubierto su identidad hacía tiempo. Las discusiones en línea eran desenfrenadas. Entonces su reconciliación se trata de romper la familia de otra persona, de hacerse la tonta. Tengo muchas ganas de escuchar el audio de ella provocando a la esposa original. No esperaba que alguien lo hubiera grabado. El audio incluso fue editado con malicia. Es tan apasionado conmigo que se extendió rápidamente por un tiempo. Yvonne se volvió completamente infame. Varias veces la captaron por casualidad en entrevistas callejeras, y ella huyó presa del pánico ante la cámara, con un aspecto desdichado. Mucha gente se reunió bajo la compañía teatral, preguntando, ¿sigue funcionando la pasión de la hermana? Una persona moralmente corrupta, seguro que aún no la han despedido, ¿verdad? Unos días después la compañía emitió un comunicado, Yvonne había sido despedida. Desde entonces, no he vuelto a ver a Yvonne. El otoño llegó en un abrir y cerrar de ojos. El incidente de Charles causó un gran revuelo en Internet, y el hospital lo despidió. Me tomé una larga baja para recuperarme, esperando a que Charles firmara el divorcio. En tan solo un mes, todo se puso patas arriba. El dolor de la traición a veces resurge en la oscuridad de la noche. Tuvimos hermosos recuerdos, besos difíciles de resistir y nos sonrojamos con el corazón acelerado al rozarnos con las yemas de los dedos. Precisamente por esto, los últimos 3 años se sintieron más como un sueño. Cuando el sueño terminó, se convirtió en una cruda realidad. Me sentí herido, agraviado, reacio y con dolor. Por suerte no fue algo insoportable. El tiempo acabará por arreglarlo todo. Unas noches después, Charles me llamó. Estaba cepillando el pelaje de Dumpling, así que puse el altavoz. La voz de Charles resonó por la casa vacía. Pensé que iba a hablar conmigo sobre los términos del divorcio. Pero luego empezó a hablar del pasado. Es risible. El que traicionó primero o al final, se convirtió en la persona más cariñosa. Chloe, ¿todavía recuerdas aquella vez en Happy Valley, cuando querías cruzar el puente y te cargué en hombros? Estaba tranquila, lo recuerdo, era el 3er mes después de nuestra boda, el día de mi cumpleaños. La primera pareja en llegar a la meta podía ganar un pastelito. Pero sin querer me dejaste caer al agua. Charles sonrió. Sí, me sentí culpable todo el día. En el restaurante de Hot Pot te emborrachaste, te inclinaste para besarme y dijiste que no me culpabas. Esa fue la primera vez que sentí un arrebato de amor por ti. No dije nada, le di una palmadita a Dumpling en el trasero y la vi saltar en el sofá. Charles volvió a preguntar, ¿todavía recuerdas la noche del accidente de coche? Recuerdo que te lastimaste por mí y lloré. La Navidad que siguió. Lo recuerdo. La Nochevieja cuando trabajé hasta tarde y me trajiste dumplings. Lo recuerdo. El amanecer en una noche nevada en Nantang, el atardecer junto al lago Songmin. Recuerdo. Charles se quedó en silencio y tras un largo momento su voz se quedó ronca. Chloe, tenemos tantos recuerdos que jamás podríamos terminar de hablar de ellos en esta vida. Me reí, si una vida entera nunca es suficiente para contar.
Pero en el momento en que te acostaste con Yvonne, todos esos recuerdos dejaron de tener nada que ver contigo. Eres tú quien lo traicionó todo, y eres tú quien debería sufrir. Oí la respiración de Charles escapar de dolor. Charles, no borraré el pasado que nos perteneció. Porque he sido feliz, he sido alegre. Pero eso es todo. Puedo hablarte del pasado, no porque no pueda soltarlo, sino porque ya lo he hecho. Nadie dice que uno deba caminar por la vida con otro. No miraré atrás ni perdonaré. Hubo un largo silencio al otro lado del teléfono. Charles preguntó con voz ronca, no tengo ninguna posibilidad, ¿verdad? Acaricié la oreja de Dumplings. Envíame el acuerdo de divorcio lo antes posible. Despidámonos en buenos términos. Fin.